Tenemos a nuestro invitado en línea ya, así que no lo vamos a hacer esperar. Le vamos a dar la bienvenida a Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, ¿cierto? Y vamos a hablar de el mundo hipotecario, tasas, que todavía está ahí y nos aprieta el zapato. Muy bienvenido, Sergio. Estamos con aquí María Elena. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días. Qué bueno, bien. Oye, me cortaron a mí el tema de los robots. Yo quería hablar un par de cosas más, pero bueno. Después volvemos ahí. Después volvemos. Oye, Sergio, hay un estudio respecto a las preaprobaciones de crédito hipotecario en el primer trimestre de este año que revela que las solicitudes cayeron en un 5%, si bien sube un poquito el tema hipotecario respecto, por ejemplo, a lo anunciado por el gobierno, subsidios, pero en cierto tramo, ¿no es cierto?, de vivienda. ¿Qué está pasando con los créditos hipotecarios hoy día? Bueno, está difícil la cosa, ¿no? Está difícil. O sea, nosotros tenemos una red de portales a lo largo de Chile, ¿no es cierto? En cada región de Chile tenemos un portal que se llama, no sé si Enlace Valparaíso, Enlace Biobío, Enlace Coquimbo, etcétera. Y tenemos la posibilidad de, obviamente, como cualquier portal de proyecto inmobiliario, que el cliente busque, cotice, vea precios, etcétera, pero también que el cliente pueda solicitar una preaprobación de crédito hipotecario. Por lo tanto, que básicamente es llenar esa ficha típica que es un estado de situación: cuánto gano, cuánto debo, cuántos hijos tengo, dónde vivo, etcétera, y cuánta plata quiero pedir. Y estamos asociados con 7 bancos que reciben esa solicitud y dan la respuesta. Y tenemos, por lo tanto, un indicador mensual de cuánto están aprobando y rechazando las instituciones financieras. Y la verdad es que es súper complicado el escenario que se está viviendo, porque las instituciones financieras cada vez están rechazando más a las personas que solicitan preaprobaciones de crédito. La preaprobación de crédito, para los que no saben, es una etapa previa a la solicitud de la aprobación definitiva del crédito. O sea, yo para firmar una promesa de compra, necesito presentarle a la inmobiliaria una preaprobación o una preevaluación por parte del banco, para que el banco me dice: mire, si usted al momento de comprar la propiedad tiene estos mismos datos, este mismo estado de situación, yo le presto o no le presto la plata o le presto menos. Y después viene 3 meses, 6 meses, un año después, el crédito probablemente tal. Nosotros estamos midiendo a través de nuestro portal en base a las preaprobaciones de crédito. Y como te digo, es complicado porque vemos cómo cada vez más están siendo no solamente rechazados los créditos que solicitan las personas, sino que aquellos que antes estaban preaprobados, hoy día están siendo preaprobados, pero por montos inferiores. O sea, si yo pedía 2.000 UF y antes me las prestaban, hoy día me van a prestar 1.500 o 1.200. ¿Y por qué se debe eso? Uno podría decir, por un lado, que los bancos están más restrictivos. Pero la criterios de riesgo. Sí, criterios de riesgo, pero la verdad es que los criterios de riesgo son exigentes, efectivamente, pero no han ido incrementando los últimos meses, se han mantenido bastante estables. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver básicamente con una de las grandes razones, es la inflación. Uh-huh. Porque acá la gente, o los bancos, lo que hacen es tienen un parámetro que se llama dividendo renta. Que en el fondo, si tú ganas 2 millones de pesos, tu dividendo mensual no puede ser más de 500.000 pesos. ¿Es un tercio? ¿Cuál es hoy día? Antes siempre la regla como más o menos leguleya era como, oye, tiene que ser máximo un tercio, ¿cierto?, de tu remuneración o de tus ingresos. Y hoy día tú me estás diciendo que es un 25%, ha ido como poniéndose más estricto aún. Sí, mira, en general anda entre un 25 y un 35%, ¿ya? Pero imagínate que esté en 30% el promedio. Lo que quiero decir es que antes, si tú tenías que pagar un dividendo de 500.000 pesos y tu sueldo era de 2 millones de pesos, te podrían haber dado el crédito, ¿no es cierto? Porque el 25%, uh-huh. Hagamos el caso con el 25% en vez del 30%, porque el 25% de tu dividendo o el 25% de tu sueldo correspondía a dividendo. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que dado que la inflación ha pegado muy fuerte,
¿no es cierto? Y tenemos una inflación de 10-12% del último año. Ese dividendo que antes era de 500.000 pesos, de un año a otro pasa a ser de 550 o de 580. Y yo sigo ganando los mismos 2 millones de pesos. Claro. Por lo tanto, lo que pasa es que esas, si bien no han aumentado la exigencia, yo me refiero en los últimos 6 meses, que no han aumentado la exigencia, producto de la inflación, todas esas personas que en algún momento estaban como en el borde, ahora están siendo preaprobados por menores montos. Y si me preaprueban por menor monto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar una propiedad más barata, que hay muy pocas para el gran volumen, y lo que hace la gente normalmente ya empieza a pensar en propiedades con subsidio. Claro, oye, eso para vivienda, pero ¿qué pasa también con la reacción de la gente respecto, por ejemplo, a inversión? Que uno ve que hoy día hay un montón de opciones, que probablemente gente dice, bueno, esta platita que tengo no me alcanza para invertir para la vivienda que yo quiero. Y la gente agarra ese ahorro, esa plata que puede haber tenido y decir, ¿compro para inversión? ¿Compro bajo otra metodología? ¿O no es tan así? La gente simplemente se frena. Lo que pasa es que en general la gente que busca, a ver, en nuestro portal el 85% de las personas busca para primera vivienda. ¿Ya? Y esa persona, y primera vivienda, uno normalmente busca la primera vivienda y después se va a la inversión. ¿Ya? Los millennials de repente son más modernos, ¿no es cierto?, que invierten y arriendan, ¿ya? Pero en general son los millennials que ya no son tan jóvenes, ya tienen como 30 y tanto, pero la gente... Ya no son niños. No son niños, pero uno sigue pensando. Son niños. O ellos también pueden pensar, ¿eh? Nosotros como que los fijamos y los dejamos congelados ahí. Sí. Bueno, la cosa es que se me olvidó que te está diciendo. Tú estás diciendo que generalmente primera vivienda, ¿ya? La gente que compra para primera vivienda, ¿ya? O sea, no está pensando en invertir. Es más, no le alcanza para comprar su primera vivienda. Entonces, lo que hace la gente, busca propiedades más económicas, ¿ya? Y que llega un punto en que las propiedades, ya no hay propiedades más económicas que en el promedio del monto son, no sé, pues 2.800, 3.000, 3.200 UF. Pucha, encontrar propiedades de 2.500, 2.200 cada vez más difícil. Pero esas propiedades, lo interesante que tienen, bajo las 2.200 UF, es que están acogidas a subsidios, ¿ya? Y las personas pueden acceder a ese tipo de propiedades. Por otro lado, está el 15% restante, que son personas que compran segunda vivienda, casa en la playa, etcétera, o inversión, para comprar departamentos, tener renta. Y lo interesante es que este segundo grupo, este 15%, tiene 3 veces más aprobaciones que el grupo de las personas que solicitan para primera vivienda. Es decir, si a la primera vivienda se están aprobando, no sé, un 20% de las solicitudes o un 15% de las solicitudes, a las personas que están cotizando para inversión le están aprobando el 45% de las solicitudes. ¿Y de qué se habla? ¿De qué tiene que ver con esto? Que este es el mejor escenario para las personas que tienen mejor situación económica, ¿no es cierto? Porque tienen más liquidez, más solvencia, más espalda, los bancos les prestan plata y empieza a pasar lo que empieza a pasar también en los países más desarrollados, que la gente cada vez, o sea, las propiedades son tan caras que la gente opta por arrendar, porque no puede comprar. Y los que compran son los que tienen más plata, que son los inversionistas, y se empieza a generar ese modelo ya de los países más desarrollados, donde los inversionistas tienen acceso por su capacidad económica a comprar y la gente se tiene que conformar con arrendar. Y el punto intermedio es lo que puede hacer el Estado en términos de subsidio, bono, apoyo, que es el grupo de personas que está luchando por la posibilidad de tener su primera vivienda. Oye, Sergio, y en esta, porque evidentemente que si cae la tasa de preaprobación, ¿cierto?, significa que hay menos gente que opta, va a buscar viviendas de menor valor, como decías tú. Pero en algún minuto también, por lo tanto, el mercado inmobiliario tiene que reaccionar y debiese esperarse una baja de precio, ¿o no? Sí, eso hablaba la otra vez con una persona que decía que, escucha, cuando se venden pocos autos, el precio baja. Sí, pues. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la teoría económica, así como 101 básica. Pura y dura.
Sí, sí, pero acá hay una cosa que son los costos, que por mucho que los autos bajen, si me sale más caro vender, construir el auto, Sí. no lo voy a bajar. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Es tan caro para las inmobiliarias comprar un paño. ¿Por qué? Porque hay escasez, porque especialmente en las urbes, ¿no es cierto? O sea, no hay margen para esa baja. No hay margen para esa baja. Y en general uno escucha que los inmobiliarios se forran, que son unos abusadores, pero en verdad el margen de un negocio inmobiliario es, no sé, de un 7%. Hace 15, 20 años era de un 25, 30. Oye, Sergio, ya a eso se le puede sumar también el tema de los materiales, lo que ha pasado con las constructoras. Hemos visto que ha habido muchas que han quebrado precisamente post pandemia y con todo lo que sucedió con, no sé, pues con los puertos, con el poder traer materiales, incluso hasta con la mano de obra, se dice. Exacto, o sea, son varios de los factores. El más fuerte es el costo del terreno. Han subido en pandemia los materiales. Tú cuando proyectas un edificio, ¿no es cierto?, hace una estimación de costo. Si tú hiciste la estimación de costo antes de la pandemia, pensaste que el fierro, que las importaciones, que todo iba a tener cierto valor y que el dólar iba a estar más o menos en cierto rango, ¿ya? Y cuando se te disparan, empezáis a salir para atrás, ¿me entendí? Porque el margen baja de 6, 5, 4, 3 y más encima la gente no te compra. Entonces, hoy día grandes constructoras inmobiliarias han quebrado y están tratando de resolver la situación. Hay algunas que no han podido, pero ese es el mejor ejemplo de que el negocio inmobiliario, cuando las cosas andan bien, es bueno, pero en situaciones como esta es muy difícil de salir. Oye, Sergio, perdona, Diego, Dale. solo una pregunta, porque cuando estamos y hemos conversado sobre el déficit de la vivienda en nuestro país, yo sé que son segmentos diferentes y que son realidades que atacan de manera distinta a cada segmento de la población, pero cuando uno habla de la cantidad de déficit de vivienda que tenemos, este tipo de regulaciones o temas que se generan precisamente por el mercado, ¿debieran ser intervenidas o no? En España hay una intervención hoy día explícita respecto al tema de la vivienda por la escasez de vivienda. ¿Cómo lo ves? A ver, en general, hay que ser más o menos objetivo o lo que de repente duele decirlo, pero hay que ser realista, ¿ya? Uh-huh. Hoy día no sé si está la posibilidad de ofrecer a los chilenos el sueño de la casa propia, ¿ya? Porque es muy difícil. Todos son más caros los proyectos, la demanda es muy alta, el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado no está en condiciones de solucionar este problema por el costo que significa y por las prioridades y por todo lo que sabemos, que hay muchas prioridades, pero sí se debería poder asegurar a la gente el derecho a vivir en una propiedad, en tener acceso a una propiedad, a tener una casa, ¿ya? A tener un departamento que quizás no es de él, pero sí tienen la posibilidad de vivir con su familia en un lugar cómodo, cerca de servicios, seguro, etcétera. Y para eso creo que hay medidas que se pueden implementar de un alcance mucho más realista. Uh-huh. No creo que diciendo, oye, los arriendos no pueden subir más de tanta plata, o la venta de las propiedades no puede superar, qué sé yo, tal valor por UF metro cuadrado, sea la solución, porque al final intervenir los mercados y eso es lo único que produce ineficiencia, y al final ya lo vimos, o sea, inflación y todo lo que sabemos. Estamos hablando aquí con Sergio Barros, director ejecutivo del Enlace Inmobiliario. Nos queda un minutito para una última pregunta. Sergio, bueno, recibimos la noticia de que tuvo un IPC súper moderado, la inflación por primera vez, ¿cierto?, bajo los doble dígito, 9,9. A tu juicio, ahí raspando, sí, a tu juicio, ¿dónde esto se destraba para que vuelva a dinamizarse el sector inmobiliario? ¿Con qué cierto nivel de inflación tú crees que el sector inmobiliario vuelve a ponerse las pilas y, cierto, a revertir esto que está totalmente contraído y ralentizado? A ver, las decisiones de inversión en el mercado inmobiliario van un poquito desfasadas, ya en términos de que si hoy día
yo decido hacer un proyecto, ese proyecto me va a estar rentando, me va a estar generando los ingresos en 48 meses más, en 4 años más. ¿Ya? Y eso es lo que viene pasando, que tomaron decisiones de hacer proyectos antes de la pandemia y ahora no lo están pudiendo vender. ¿Ya? Entonces no es una cosa solamente de que baje la inflación y se empiecen a construir más proyectos. Las inmobiliarias primero tienen que salir de este sobrestock histórico que hay, ¿ya? Donde no pueden bajar mucho más los precios. En ciertos lugares ya se están bajando y yendo a costo, ¿no es cierto? Pero primero tienen que solucionar ese problema. Y después van a ir saliendo estos proyectos en la medida que la inflación vuelva, no sé, al 6%, 5%, pero más que solamente que la inflación es ver un poco la estabilidad del país, o sea, hay que tener clara la certeza jurídica, tú sabes lo que pasó con el proyecto Fundamenta, hay que tener claro también qué va a pasar con la Constitución, qué va a pasar con todas las variables en el fondo que van más allá del tema de la tasa de interés o de la inflación, que le den seguridad a las inmobiliarias de poder hacer estas inversiones que quedan muy golpeadas después de lo que están terminando de vivir post pandemia, que puede ser algo, imagínate que la Constitución nueva, que no creo, ya los resultados por lo menos de las elecciones dan un poquito más de tranquilidad respecto de que no van a haber cambios tan extremistas respecto a la propiedad privada y a una serie de temas que a uno le dan un poco de miedo cuando lo escuchaba, pero sí hay incertidumbre, y esa incertidumbre tiene que aclararse, tiene que bajar para que las inmobiliarias terminen de resolver su problema y se embarquen nuevamente en otros proyectos. Bien, súper interesante conversar de este tema. Vamos a seguir ahí bien de cerca todo lo que sigue ocurriendo con el mercado inmobiliario. Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Listo, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muy bien. Chao. Adiós.